que eres dueño de ti mismo. El mismo acto de 4. Propiedad. Se necesita una lógica muy distorsionada y un bajo sentido de autoestima para negarlo. Que eres dueño de ti mismo. El mismo acto de afirmar esta falsedad demuestra que está equivocado porque el acto de autoexpresión es un ejercicio de autopropiedad. Cualquier cosa menos que la autopropiedad es esclavitud. Todo. Los conceptos de derechos provienen de la autopropiedad. Tu autopropiedad es el reconocimiento por parte de los demás de tu derecho a controlarte a ti mismo. Si no ejerces control sobre algo de valor, alguien más lo tendrá. Voluntad. Sin la afirmación de la autopropiedad, no hay libertad. Ser propietario de uno mismo significa que tienes libertad de expresión, porque eres dueño de tu voz y puedes decir lo que quieras. Si alguien te golpea, te roba o te encarcela por tus palabras, son no violando su derecho a la libertad de expresión, sino más bien violando tu autopropiedad, porque no les gustó lo que hiciste. Dijo, ser propietario de uno mismo significa que tienes derecho a permanecer en silencio. Porque obligar a alguien a hablar es un intento de controlarlo. Propiedad amenazándolos. Ser dueño de uno mismo significa que tu cuerpo es una manifestación de tus propias elecciones únicas y conscientes y de nadie más puede quitártelo. Porque eres dueño de ti mismo, eres responsable de tus acciones. Si rompes algo que pertenece a otro, le debes algo. Lo necesario para que estén completos. Esto también significa que estás responsable y dueño de lo que produce. Si crea algo de valor al combinar recursos naturales con tu trabajo, tienes una derecho a controlarlo. Puedes destruirlo, consumirlo, comerciar con él o regalarlo. Este sencillo marco para la propiedad por sí solo tiene el potencial para resolver muchas disputas importantes. No es posible que todos disfruten de un acceso perfectamente igualitario a los recursos naturales, sino en una sociedad que respete los derechos de individuos. Es un error limitar el acceso de cualquier persona a los recursos que no se utilizan. Por lo tanto, es incorrecto contaminar de una manera que estropea recursos naturales que otros podrían usar o disfrutar. Es erróneo afirmar tierra para impedir su uso. Es un error limitar el acceso a los recursos naturales. Recursos para aquellos que quieran darles buen uso. 9. Así como usted tiene derecho a defenderse y decidir cómo hazlo, tienes derecho a asignar un valor relativo a tu propiedad y decidir cómo defenderlo. Bajo el paradigma actual del estatismo, los gobiernos eliminan estas opciones. Te guste o no. Parte de sus ingresos financiará un sistema que se basa en la injusticia y un sentido corrupto de la propiedad. Un profundo respeto por los principios de la propiedad es esencial para una sociedad libre, cooperativa y pacífica. La mayoría de los conflictos se centran en disputas de propiedad. Las disputas a veces se basa en la confusión o en un desacuerdo sincero, pero más a menudo se basan en reclamaciones falsas de propiedad. Estas reclamaciones falsas son central para los gobiernos, que a menudo afirman que ellos, o los colectivos, representan, poseen tus ingresos o tu cuerpo. Los gobiernos también sirven para hacer cumplir todo tipo de construcciones de propiedad falsa para servir los intereses de los súper ricos. Al oscurecer el simple concepto de los derechos de propiedad, los gobiernos han podido cometer incontables injusticia al transferir la propiedad de los pobres a los ricos. Justicia requiere una base sólida en derechos de propiedad. Voluntariado. A partir de la base de la autopropiedad, podemos construir un sistema de justicia basado en los derechos de propiedad y el principio de no agresión. De esto sentido de la justicia, podemos ver que una sociedad libre sería una con solo relaciones libres de fuerza y coerción. Este ideal sería una sociedad libre de control violento, y por lo tanto sin nada como lo que nosotros llama al gobierno hoy. Esta sociedad ideal sería voluntaria. Cuando todas las relaciones son voluntarias, significa que entramos en cada intercambio con otra persona por elección. Nosotros elegimos esos intercambios basado en lo que es lo mejor para nosotros, en lugar de lo que alguien más ha elegido por nosotros. Cuando se violan nuestros derechos, alguna elección es
quitado de nosotros. Cuando los gobiernos dicen que no puedes hacer algo, significa que si lo haces, la fuerza se usará en tu contra. Mientras que muchos de nosotros, todavía disfruto de una gran cantidad de toma de decisiones independientes, todos los aspectos de nuestras vidas se ve afectado por la amenaza de la fuerza. La autopropiedad significa no solo que te posees a ti mismo, sino, cada uno se posee a sí mismo. La mejor manera de garantizar el respeto por la autopropiedad es respetar los derechos de los demás. Afortunadamente, la mayoría no tenemos ningún problema en reconocer este principio y aplicarlo en nuestro 10. Vida diaria, incluso incluyendo a los empleados del gobierno, relativamente pocos. La gente se gana la vida directamente con robos y asesinatos. Desafortunadamente, la sociedad tiende a forjar un área especial libre de moral para el gobierno. Agentes, cuando aprendiste no golpear y no robar, no fue a menos que trabajes para el gobierno. Cuando aprendiste a no matar, no fue a menos que un político diga que está bien. Todo el gobierno se hace posible al violar los derechos de alguien. Debido a que las personas son propensas a la violencia interpersonal, el absoluto. El ideal de una sociedad puramente voluntaria podría ser imposible. Podría ser un mundo verdaderamente libre y voluntario, pero en el momento en que alguien consigue puñetazos en la cara, para la víctima, el mundo no es muy libre. Sin embargo, eso no significa que no debamos luchar por un más libre y sociedad pacífica, o no trabajar vigorosamente para eliminar la violencia. Agresión. Estamos viviendo en los tiempos más pacíficos de toda la historia de la humanidad. En este momento, es menos probable que nunca estemos sujetos a violencia de otra persona. Eso es algo hermoso y debería ser celebrado. Imagina cuánto más difícil fue la vida para nuestros antepasados que viven en un mundo donde tenían que vivir con relativo miedo a sus compañeros humanos. Imagina cuánto más difícil es el comercio y griega. La cooperación fue con un menor nivel de confianza. Lamentablemente, los gobiernos hoy han más que reemplazado nuestra desconfianza con otros miedos falsos y nuestras vidas están más gobernadas por la fuerza que nunca. En un mundo sin gobierno, un mundo en el que las relaciones forzadas son la rara excepción, la confianza es alta, se respetan los derechos individuales, y el clima para la cooperación es ideal. Solo en estas situaciones, cada persona capaz de alcanzar su potencial. Cada vez que fallamos, respetar la autopropiedad de los demás disminuye nuestro potencial. Toda amenaza de fuerza limita las opciones. Cada acto de violencia se detiene. Humanidad, el entendimiento de que deberíamos trabajar hacia un libre. La sociedad al deshacerse de todas las relaciones de fuerza se conoce como voluntarismo.